Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a su Jueves Farmacéutico, el evento de formación continuada de la Unidad Regional Valle del Cauca, que todos los jueves semanalmente, desde hace ya casi 6 años próximos a cumplir, venimos promoviendo este espacio para compartir, intercambiar opiniones, conocimientos, experiencia y desarrollar todas las competencias que tienen que ver en nuestra formación. Muy necesario e importante mantenernos actualizados para todos los ámbitos del ejercicio profesional del químico farmacéutico. Este evento organizado por la Unidad Regional Valle del Cauca, eh, totalmente gratuito y que damos nuestra voz de gratitud eterna a cada uno de los participantes en Jueves Farmacéutico en calidad de conferencista y también a nuestro público asistente. Entonces, esta noche quiero darle la bienvenida a nuestros conferencistas, el doctor Manuel de los Santos Ávila Padilla, a nuestro presidente nacional, el doctor César Moreno, a quien le cedo la palabra para que por favor dé el saludo institucional y también nos comparta 5 minutos de actualidad farmacéutica, contándonos un poco de cómo anda el sector y qué actividades claves viene desarrollando nuestra organización gremial. Adelante, doctor César, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín. Un saludo a ti, a Daisy Navarro como nuestra presidenta de Unidad Regional Valle del Cauca, a nuestro ilustre conferencista de hoy, Manuel Ávila, nuestros presidentes honorarios, toda la audiencia, colegas. Muchas gracias. Corresponde desde el nivel nacional del colegio siempre destacar a nuestra Unidad Regional Valle del Cauca por su dinamismo, por todos sus aportes académicos y profesionales. Una de esas líneas de acción tan importante de relevancia nacional, incluso internacional, es Jueves Farmacéuticos. Ya vamos llegando a los 6 años de esta iniciativa de la mayor relevancia para el país, para compartir, dialogar y estar alrededor de colegas expertos en distintos ámbitos de interés del ejercicio profesional. Y estamos en los procesos de oficialización de asuntos de la mayor importancia respecto a nuestro Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas, edición 14, Valle del Cauca, Cali 2027. Estamos en los procesos de oficialización, pero en el siguiente juego farmacéutico tendremos en voz de ilustres lideresas con trascendencia en la Unidad Regional Valle del Cauca al respecto. Entonces, abrimos esa expectativa para que en la siguiente edición tengamos datos sobre nuestro pues máximo evento académico y profesional desde colegio para la comunidad profesional farmacéutica. Y algunos colegas me han solicitado que en estos minutos explique la importancia de esta agenda legislativa que venimos liderando desde el colegio a instancias de las juntas directivas nacionales, por lo menos las cuatro más recientes en cabeza de nuestros expresidentes Fernando Puello y Federman Núñez, con todos sus equipos, el equipo de apoyo, muy importante siempre destacar, en cabeza de Catalina Valencia como nuestra directora ejecutiva y todo el equipo, el cómo servimos al país. Y esa agenda legislativa ha trascendido luego de 30 años, ¿cierto? De la ley 212 del 95 en iniciativas que apuntan a autonomía sanitaria, la 2386 y la 2506 año 2025, 2024, 2025, venimos marcando esos hitos. Y no solamente en cumplimiento de lo que nos corresponde ética y deontológicamente, en bien de vida, salud, bienestar de la sociedad colombiana, del bienestar de la salud pública, sino también para consolidar espacios del ejercicio profesional para los actuales colegas y los futuros colegas. Y allí es cuando los colegas, algunos me han solicitado en estos breves minutos mencionar la trascendencia de este tipo de normas en el futuro
de espacios para el ejercicio profesional, empleo y emprendimiento y empresarismo. Y aquí es donde eventualmente es importante mencionar que hemos ya hecho análisis con expresión editorial en el libro conmemorativo de los 30 años de la ley 212 del 95 y su decreto reglamentario, el cómo esa norma fue una condición fundamental para consolidar la exclusividad del ejercicio profesional en dirección técnica de laboratorios farmacéuticos, cosméticos, por ejemplo, y para apuntalar el ejercicio profesional en atención farmacéutica. Sin esta ley, eventualmente el 80% del ejercicio profesional podría estar en entredicho. Entonces, es la explicación que los colegas me solicitaban de la importancia de considerar que estas leyes son necesarias, no son suficientes. Corresponde idoneidad, respaldo en la excelencia del día a día sirviendo a la sociedad con nuestro conocimiento y por eso Jueves Farmacéutico es un espacio de la mayor importancia porque pues como comunidad profesional buscamos la excelencia alrededor de conferencias como la del día de hoy. Entonces, mayor reconocimiento a la Unidad Regional Valle del Cauca y muchas gracias por esta oportunidad que se nos brinda para atender las consultas y las inquietudes de los colegas que están siempre al tanto de, bueno, los esfuerzos que desde el colegio se dirigen a la sociedad también, en qué beneficia en el día a día y en la realidad cotidiana a los colegas en todo el país. Muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias, apreciado presidente César, muy amable por toda esta información y damos a continuación el paso a la doctora Daisy Navarro, presidenta de la unidad regional, para el saludo pertinente. Adelante, Daisy. Gracias, Yasmín. Buenas noches a todos y todas, de parte de toda la Unidad Regional Valle del Cauca. Nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por conectarse en este espacio nuevamente. Gracias a esa constancia y a esa permanente asistencia ustedes a este espacio, pues realmente ustedes hacen el éxito realmente de este espacio. Y esperamos llenar las expectativas que cada uno tenga en aprender y mejorar y adquirir cada día más pues conocimientos que nos aportan cada uno de los colegas que hacen partícipe o que nos colaboran en la exposición del día a día de los jueves farmacéuticos. De verdad, pues los invito a todos a que se animen para que hagan parte de este espacio. Y de paso a nuestro conferencista, doctor Ávila, muchísimas gracias también de manera muy especial por aperturarnos a este espacio y brindar y compartir cada una de sus experiencias y esperamos que pues todo el conocimiento que nos transmita sea de efectivo logro para cada uno de los aquí conectados. Muchas gracias nuevamente y seguimos contando con la fidelidad para este espacio a todos ustedes, nuestros colegas y estudiantes que se conectan. Buenas noches a todos y sin más preámbulos arrancamos para respetar el tiempo de cada uno. Muchísimas gracias, Daisy, muy amable. Y sí, efectivamente el éxito de los jueves farmacéuticos es lograr este apoyo que semana a semana nos dan todos como conferencistas y asistentes acá. Pues bien, esta noche contamos con la participación del doctor Manuel de los Santos Ávila Padilla. Él es químico farmacéutico, magíster en farmacia, asistencial de la Universidad de Cartagena, docente de la maestría de farmacia, asistencial de la misma universidad, miembro del grupo de investigación farmacológica y terapéutica. Manuel cuenta con más de 20 años de experiencia en farmacia clínica, atención farmacéutica, farmacovigilancia, seguridad del paciente, gestión del riesgo farmacológico en ámbitos hospitalarios, ambulatorios y de atención domiciliaria. Cuenta con una gran experticia a nivel académico, investigativo, enfocado en desarrollo de modelos de innovación para el uso seguro de medicamentos y optimización farmacoterapéutica. Es creador del método DETI de atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, de la escala de evaluación individual del riesgo farmacológico EEIRF y del software Phoenix farmacéutico, herramientas orientadas a la evaluación clínica del paciente del riesgo farmacológico, y al fortalecimiento de la farmacoseguridad. Actualmente lidera el diplomado de evaluación individual del riesgo farmacológico de la Universidad de Cartagena.
se desempeña como farmacéutico clínico en programas de atención domiciliaria, cuidados paliativos y consulta externa. Asimismo, es el líder del proyecto ASISFAR Integral SAS, desde donde impulsa estrategias de innovación y consultorías en servicios farmacéuticos y seguridad en pacientes. Manuel cuenta con una amplia y reconocida trayectoria investigativa a nivel nacional. Ha obtenido el primer puesto en el 7º Congreso Colombiano de Atención Farmacéutica en el 2023 y en el 2026 recientemente en el 13º Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria realizado en Medellín, obtuvo el primer puesto por el estudio, desarrollo y validación del contenido de la escala de evaluación del riesgo farmacológico individual en el marco del método DEPI. Entonces, pues, como ven, es una hoja de vida bastante sólida, total respeto y admiración para nuestro conferencista esta noche, el doctor Manuel, que nos va a deleitar con su conferencia más allá de la polifarmacia. Adelante, doctor Manuel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, Yasmin, a la doctora Daisy y al doctor César, que ahorita nos dio también la bienvenida a nombre del colegio. Para mí es un honor, pues, compartir la vida, compartir parte de lo que ha sido esta vida como químico farmacéutico, del ejercicio profesional. Y para comenzar, pues, el título nos está hablando un poco de ir más allá de la polifarmacia, pero para comenzar quiero mostrar esa foto que fue una de las fotos que se tomaron en Medellín y recordarle a todos los colegas que están conectados ahorita en este espacio que usted como químico farmacéutico, usted como un ser humano que decidió estudiar la química farmacéutica, tiene un gran valor, es muy importante. Y la importancia nuestra va a trascender en la medida en que nosotros observemos que nuestro ejercicio profesional va a beneficiar a los pacientes y a la sociedad. Es decir, la sociedad y nuestros pacientes nos necesitan. A los que estén en el área industrial, en la parte de producción, de control de calidad, en los asuntos regulatorios, pero también aquellos que estamos en ambientes clínicos, de atención farmacéutica, de seguimiento farmacoterapéutico. Tenemos una chispa especial y necesaria para que nuestros pacientes se vean beneficiados con los tratamientos que se deciden iniciar para alguna condición patológica que tienen. Por lo tanto, los invitaría a que no nos cansemos de hacer el bien. Y como diría San Juan de Dios, en una de las instituciones donde tuve también el honor de elaborar, San Juan de Dios tenía una frase que creo que sintetiza de manera muy concreta lo que es calidad, y es hacer el bien bien hecho. Hace un tiempo había una serie de televisión donde le decía a la mamá de este personaje: mijito, ojo, haga el mal tan bien hecho para que nadie se dé cuenta de que está haciendo el mal. Acá yo les diría: oiga, colegas, no se cansen de hacer el bien. Y ese bien que están haciendo por la sociedad, háganlo bien hecho porque ellos nos necesitan. Y para ello nosotros decidimos por vocación, una vocación de servicio en el amor, trabajar con base a lo que aprendimos en la universidad. Es decir, que todos esos conocimientos que tenemos, todos esos conocimientos que adquirimos, sumados a nuestros valores, a nuestros principios, y seguro de que lo que estoy haciendo lo hago por vocación, eso marcará la diferencia en la manera como nosotros estamos trabajando. Entonces, que no se le olvide, y quería comenzar con esa parte que vale la pena recordárnosla siempre. Nuestra profesión y nosotros como profesionales farmacéuticos tenemos un valor que la sociedad y nuestros pacientes lo necesitan. Ya entrados en gastos, o para iniciar la presentación de esta noche, hemos estado hablando de ir más allá de la polifarmacia o de la polimedicación. ¿Y por qué ir más allá? Normalmente las instituciones hospitalarias o las instituciones que tienen la posibilidad de contar con colegas nuestros, y muchos de ustedes tal vez puedan estar viviendo esa experiencia, que puedan realizar las actividades de atención farmacéutica, empiezan a buscar cuáles son los elementos necesarios para poder
establecer qué pacientes van a verse beneficiados con nuestro servicio. Y uno de los criterios o una de las variables importantes, aparte del costo, que es una muy relevante, es la polimedicación. Es decir, tener un paciente polimedicado es tener a un paciente que es susceptible a verse beneficiado con la actividad nuestra. Para ello, pues la literatura nos ha hablado en diferentes momentos de que hay una polimedicación extrema, cuando sobrepaso los 10 medicamentos, una polimedicación que puede ser apropiada o inapropiada. Pero esta diapositiva quiero traerla a colación por lo siguiente. Nosotros, cuando estamos atendiendo a un paciente en nuestro servicio de atención farmacéutica, buscamos que el paciente reciba el tratamiento que necesita para que se alcance el objetivo terapéutico con el menor daño posible. Y que ese ejercicio de la atención y el seguimiento va de la mano con una optimización de los recursos que tenemos a la mano. No todos los pacientes o no toda la polifarmacia que pueda tener un paciente puedo entenderla como un error, pero sí debo saber que ella per se conlleva o tiene inherente un riesgo que yo debo estar atento para poder gestionar la seguridad en el manejo de esos medicamentos. Y al hacer este ejercicio debo tener la capacidad de identificar la polimedicación o la polifarmacia que sea inapropiada, de tal modo que podamos tener un paciente que reciba un tratamiento individualizado con el menor riesgo posible. Fíjense que al mirar todo esto se hace con una óptica que la literatura científica lo ha mostrado. En la medida en que yo incremento el número de medicamentos que recibe un paciente, yo voy a incrementar mortalidad. Yo voy a incrementar los riesgos de caída. Yo voy a incrementar el síndrome de fragilidad en el adulto, por ejemplo. Entonces, debemos nosotros estar atentos a que la polifarmacia, si es necesaria, sea una polifarmacia que esté ajustada en función de las características particulares del paciente que yo estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros lo que podemos estar encontrando en un paciente polimedicado es un paciente que está polimedicado producto de una cascada terapéutica. Quizás hemos tenido la oportunidad de tener pacientes con esas características, es decir, está recibiendo un tratamiento para poder tratar un efecto que generó un tratamiento previo. Fíjense que aquí en la diapositiva tengo un ejemplo muy sencillo. Una mujer de 75 años que tenía diabetes y padecía de una demencia, inició risperidona digamos, una condición psicótica que tenía en ese momento. Pero esta risperidona, por su efecto farmacológico, le permitió que esta paciente desarrollara síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, el paciente requirió y el médico le formuló piperideno. Pero resulta que el piperideno le produjo una retención urinaria que motivó luego a colocar una sonda vesical. Y esa sonda vesical permitió o motivó al equipo de atención a colocarle un tratamiento antimicrobiano porque se aumentó el riesgo de infección y presentó un cuadro infeccioso. Y ese tratamiento antimicrobiano que recibió la paciente, como erradicó las bacterias presentes en el tracto gastrointestinal, el paciente presentó una diarrea y así pues va a requerir otro grupo de tratamiento. Eso lo podemos estar encontrando dentro de nuestros pacientes y al encontrarlo debemos tener la capacidad de poder intervenirlo para solucionar la causa y de esa forma controlar una polimedicación que puede ser producto de esta cascada terapéutica. Con esto que quiero mostrarle ahorita, que hay estudios que han demostrado pues que dependiendo del número de fármacos que recibe un paciente, así va a verse incrementada la probabilidad de interacciones medicamentosas de relevancia clínica. Fíjense que si yo tengo un paciente que reciba entre 5 y 9 medicamentos, tengo la probabilidad de encontrar 50% de interacciones medicamentosas de relevancia clínica. Pero en la medida que incremento el número de medicamentos, esa probabilidad incrementa al 81%, una polimedicación extrema de 10 a 14, pero que puede llevarme hasta el 100% cuando sobrepaso los 15 medicamentos o los 15 fármacos que el paciente esté recibiendo. Adicional a eso, por cada medicamento que se ha adicionado o que se adiciona a un paciente que previamente tenía 5 medicamentos de uso crónico, esas interacciones se van incrementando en un 12%, de tal modo que no es irrelevante
el incremento de un tratamiento, ya sea para condiciones agudas que puedan desencadenar situaciones muy importantes, como por ejemplo pacientes hipertensos controlados que viene manejando su hipertensión arterial, pero por un cuadro gripal requiere un manejo específico con algunos antihistamínicos que pueden llevar a un descontrol de las cifras tensionales. Pero a la vez puedo estar agregando tratamiento para el manejo del dolor que me puedan derivar o pueda llevarme al paciente también a un poco control de la presión. Pero también podemos encontrar lo contrario. Paciente que esté recibiendo su tratamiento, esté controlado, pero resulta que quería estar más tranquilo y porque alguien se lo recomendó, utilizó un tratamiento para poder estar relajado y dormir mejor. Y resulta que empieza a presentar ya unas situaciones importantes relacionadas con hipotensiones ortostáticas. Con esto que quiero decirle que si yo tengo un paciente polimedicado, y por eso es una de las variables que se utilizan para la atención farmacéutica, estoy frente a unas condiciones muy particulares que pueden derivar no solamente en reacciones adversas, sino en eventos de salud importantes que puedan hasta generar la muerte en el paciente. Esto fue un estudio que hicimos aquí en Cartagena de cómo estaba relacionada la polimedicación con las interacciones de relevancia clínica y que encontrábamos lo mismo, que en la medida que incrementaban el número de medicamentos, incrementaban las interacciones, pero empezaban a aparecer interacciones medicamentosas clasificadas como interacciones mayores. Por ello, y no solo por ese tema de la polifarmacia, es que hoy estamos aquí. Porque es que no solamente es la polimedicación la que me va a motivar a mí a decidir qué paciente puedo atender. ¿Y eso por qué? Porque hay una realidad muy concreta y si en algo se parece a lo que ustedes viven es a propósito. Porque hay que saber o hay que tener presente que la gestión de riesgo es un imperativo de calidad institucional. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos los está pidiendo los sistemas de habilitación y todos los estándares de acreditación que tiene de manera transversal la seguridad. Pero al hacerlo yo debo brindar la posibilidad de encontrar estrategias organizacionales que me lleven a brindar un servicio de atención de salud con el menor riesgo posible. Fíjense que la prevalencia de polifarmacia y los costos también van de la mano. De hecho, personas mayores de 65 años, todo el mundo, el 39% aproximadamente consume más de 5 medicamentos. Y ya dijimos que con el sexto medicamento se incrementa un 50% las interacciones medicamentosas de relevancia clínica. Pero resulta que casi el 62% de los pacientes que están siendo tratados en los hospitales también tiene una polifarmacia importante. Y la polifarmacia extrema, para aquellos pacientes que tienen más de 10 medicamentos de uso crónico, está alrededor del 13.3% de la población. Y esa población, hablando de los pacientes ancianos, están consumiendo entre el 25 y el 50% de los fármacos que se prescriben y de ellos el 70% del gasto global por el tratamiento se lo están consumiendo los pacientes adultos mayores. Otra situación muy importante es que nosotros aquí en Colombia no tenemos una historia clínica, digamos, una historia clínica sistematizada que podamos ver en cualquier lugar de Colombia y que contenga toda la información que cada uno de los profesionales del área de la salud que lo estén atendiendo estén reportando allí. Y tampoco nuestro médico que me atiende ahora es el mismo que me va a atender la próxima consulta. Y como está nuestro sistema de salud, esos médicos están rotando con mucha frecuencia. También encontramos nosotros que la automedicación es una conducta muy frecuente en nuestra sociedad. Y también vemos nosotros que el paciente que estamos atendiendo con más de 60 años son pacientes que son pluripatológicos. Todo ello nos lleva a una realidad en la cual si yo tengo un paciente que el médico general que lo atiende no es el mismo y que va a diferentes especialistas, urge ser los profesionales en el cual converge la información completa de la condición clínica del paciente y del tratamiento que recibe para poder individualizar la terapia de los pacientes. ¿Por qué? Porque es que muchos de estos pacientes, hablando de los pacientes adultos mayores, los jóvenes también y las mujeres embarazadas, no están incluidos en las guías de práctica clínica. Y nuestros pacientes no encajan al 100% en las guías de práctica clínica. Y al estar aplicando guías de manera independiente, al profesional médico lo puede llevar a sobreactuar con los tratamientos.
De tal modo, por ejemplo, yo tengo pacientes que han requerido ajustes de terapia o del tratamiento medicamentoso cuando se hace este ejercicio, porque es que va el neurólogo, pero también va el psiquiatra, y va el cardiólogo, pero también va al nefrólogo. Y si esa farmacoterapia indicada por cada profesional no se evalúa de manera individual, yo puedo tener situaciones que hemos evidenciado. Pacientes con síncope, pacientes con hipotensión ortostática, pacientes que están presentando equimosis o pacientes que están presentando situaciones de deterioro a nivel cognitivo con este tipo de combinaciones. ¿Por qué? Porque mi paciente es individual y yo tengo que tener la habilidad de poder individualizar la terapia con los recursos que tenemos. Lo otro es que nuestras poblaciones adultas mayores van a tener una serie de alteraciones fisiológicas y su hígado, sus riñones no van a estar funcionando igual. Su cantidad de tejido graso no va a ser la misma proporcionalmente al tejido magro que la de un adulto joven. Y también nosotros vamos a encontrar en esta situación en la sobreactuación en la farmacoterapia que conlleva unos riesgos que se pueden minimizar con la participación nuestra. ¿Por qué le hablo de este tema hoy también? Ese mapa que estamos viendo en la diapositiva es un mapa que proyectaron en el año 2014, donde decían que en el año 2000 la población que encontramos nosotros, por ejemplo, la azul oscura, en esa área íbamos a encontrar más del 20% de la población adulta mayor. Pero fíjense cómo la proyectaban para el año 2050. Es decir, los adultos mayores están incrementando en número a nivel mundial. Y cuando venimos a Colombia, este dato es tomado hace 2 días, encontramos nosotros que también la pirámide poblacional se va invirtiendo, de tal modo que ya los jóvenes no quieren tener hijos o son muy pocos los hijos que tienen y nuestra población se va envejeciendo. Tanto es que más del 15% de la población colombiana tiene más de 60 años, según los datos del DANE. Y observamos nosotros en una proyección que hizo el DANE que para el año 2033 la población adulta, la población joven iba a estar en una proporción similar a la población mayor de 60 años. Quiere decir que nosotros vamos a tener en esta etapa de la vida, de la historia, la necesidad de conocer cómo abordar la terapia de manera adecuada para la población adulta mayor. ¿Por qué? Porque el envejecimiento viene de la mano de enfermedades crónicas, de discapacidad, de dependencia, de alta carga de cuidadores. Y no solamente se va a ver afectado el paciente, sino la familia. Y hay desgaste del cuidador y ya no voy a tener un enfermo, sino que voy a tener 2. Ya no voy a tener solamente al señor que está enfermo en la casa, sino que como el señor estaba casado con su esposa, ya no es uno, sino son 2. Y normalmente a uno de los hijos es el que le corresponde la carga que viene de la mano de este tipo de cuidado. Por lo tanto, debemos nosotros buscar la manera de hacer una individualización de la terapia que incluya también a los cuidadores. Y ancianos, ¿por qué también? Fíjense, el 17% de la población en España, para los datos de este estudio, es mayor de 65 años. Y de ellos consumían el 73% del gasto farmacéutico. Y de manera crónica oscilaba entre 7 y 13 medicamentos de uso crónico en esta población. Y la prevalencia de la polimedicación en esos ancianos frágiles es bastante alta. De tal modo que nosotros tenemos en este espacio, con este grupo poblacional, la posibilidad de ofrecerle al sistema una calidad en la atención, un uso racional de la terapia, pero basado en la evidencia científica más relevante en la actualidad. Y no solo pasa en España, fíjense en Estados Unidos, los adultos mayores están consumiendo el 32% de todos los medicamentos que están recetados. En fin, este panorama no es diferente al que vemos nosotros en Colombia. Y como esta población es tan poco representada en los ensayos clínicos, muchos de los tratamientos que puedan estar utilizando se convierte en una nebulosa, algo dudoso en cuanto a ese balance riesgo-beneficio que se pueda obtener. Por lo tanto, nosotros debemos hacer una atención individualizada en ese paciente con las características particulares que me van a llevar a hacer una terapia medicamentosa adecuada para la condición de ese paciente.
Con esta, ¿qué quiero decirle? Por cada enfermedad que el paciente le van diagnosticando, están incrementándole el 8% de los medicamentos que venía recibiendo. Y si el paciente está en los asilos, es mucho mayor el número de medicamentos que están teniendo por paciente. Quiere decir que también es importante considerar los lugares donde estamos cuidando a nuestros adultos mayores diferente a los que están en el hogar o en el hospital. Algo que es necesario que tengamos presente y que muchas veces cuesta en el ejercicio de la atención clínica con el equipo médico que está trabajando con nosotros. Y es que a veces se resiste a prescribir, a suspender tratamiento. Pero hay estudios que han demostrado que la retirada de la medicación en pacientes mayores de 70 años se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, hasta el 50% de la medicación de esos pacientes se les puede quitar. Y solo uno de los estudios que es relevante con relación a este tema, solo el 2% tuvo la necesidad de reintroducir el fármaco que se le quitó. Y en muchos de los casos que hubo que reiniciar el tratamiento es porque la prescripción no se hizo de manera adecuada. Ejemplo, pacientes de manera crónica venían recibiendo un inhibidor de bomba de protones, llámese como se llamen, pero el paciente no tiene ninguna sintomatología de reflujo gastroesofágico, ningún síndrome de Sorin-Ellison, por ejemplo, y hay que suspenderlo porque el tratamiento no lo necesita. Pero ese tratamiento no se puede suspender de manera abrupta porque voy a tener un efecto de rebote. Lo mismo ocurre con las benzodiazepinas. Entonces, sí podemos prescribir tratamiento en esta población de manera segura, pero hay que conocer las estrategias para poderlo lograr. Y al quitar este tratamiento, el paciente mejora su estado cognitivo, mejora en cuanto a los riesgos de caída y también logra estabilizarse. Los pacientes adultos mayores con relación a las metas de presión arterial no es una meta tan estricta como un adulto joven. Lo mismo ocurre con las metas de TSH para los que padecen de hipotiroidismo, por ejemplo, o la meta de la hemoglobina glicada para los pacientes que tienen diabetes. Esa meta no puede ser tan estricta en este tipo de pacientes, porque una hipoglicemia en esta población es mayor el riesgo que tiene de muerte, al igual que el riesgo de isquemia cerebral con una hipotensión, con un tratamiento antihipertensivo muy severo, que el tener una presión arterial de 140, 150, dependiendo de las características. Por lo tanto, es bueno romper el paradigma de que hay medicamentos para toda la vida. Eso depende del caso que estemos hablando. Y para ello hay un modelo, que es el modelo de Holmes, que muestra, según la expectativa de vida, qué tratamientos son los que me van a servir y cuáles son los que van a generar más riesgo que beneficio. Por lo tanto, yo tengo que conocer la expectativa de vida del paciente y yo debo conocer también el tiempo que demora el fármaco para hacer su efecto terapéutico. Porque si yo tuve un paciente, me acuerdo, entró en un programa de atención domiciliaria. El paciente tenía 98 años, venía ya con una serie de fracturas patológicas y estaba polimedicado y fue donde el especialista y el especialista le había ordenado uno antirresortivo. El paciente no caminaba, el paciente estaba encamado con sonda de gastrostomía, el contacto con su familia era visual porque no hablaba ya. ¿Qué hace un antirresortivo en ese momento? Entonces, cuando yo tengo un tratamiento cuyo efecto terapéutico no me da un beneficio en el paciente, es un tratamiento que me incrementa el costo y no me va a dar un beneficio evidente en esta población. Por ello, existen unos criterios que ahorita vamos a hablar, pero es bueno tener presente esto en pacientes adultos mayores y en pacientes de cuidados paliativos, porque encontramos también pacientes con estatinas, pacientes con multivitaminas en unos grupos poblacionales que tienen una expectativa de vida muy corta. Y esto es bueno que lo conozcamos también y que también lo podamos socializar con nuestro equipo de atención, y es la prevención cuaternaria. Yo tengo que evitar el daño, reducir el daño y paliar el daño. Por lo tanto, yo debo saber qué tratamiento o qué estrategias aún no farmacológicas no son necesarias, sino que son más peligrosas que beneficiosas para el paciente. Aquí les traigo una tablita interesante que tiene este artículo y quiero hacer referencia, por ejemplo, la prescripción de hipolipemiante en pacientes sin antecedentes coronarios y con bajo riesgo cardiovascular. Y los estudios lo han mostrado. Yo tengo un paciente mayor de 80 años
que no tiene evento coronario previo y que tiene un LDL aceptable, es un paciente que tiene mayor riesgo de miopatía, de rhabdomiólisis, utilizando una estatina, que el riesgo de evento coronario per se por la edad del paciente. Lo mismo ocurre con los inhibidores de bomba de protones, pero también ocurre con el uso de broncodilatadores para bebé en pacientes que tienen bronquiolitis aguda o en pacientes que tengan un cuadro gripal y estamos utilizando antimicrobianos. Es decir, debemos tener una filosofía clara y la filosofía es el paciente debe recibir lo que necesita según la etiología de la patología que el paciente está presentando y evitaría sobreactuar e incrementar los costos derivados de la terapia. Entonces, la dinámica de prescribir, que les decía ahorita que se puede quitar el 50% de la medicación de pacientes de 70 años, a veces encontramos unas barreras. Y las barreras porque el médico puede tener temor, porque dice, si las cosas están bien, ¿para qué moverlo? Pero es que las cosas, si revisamos los laboratorios, si revisamos la función renal, si revisamos cómo está el paciente que le pregunta a uno, oiga, señor, cuando usted se levanta de la cama, o cuando usted está luego de comer, por ejemplo, el almuerzo, que tiene un consumo de alimentos bastante pesado en comparación con los otros momentos del día que come, ¿a usted le da mareo cuando se levanta de la silla? Sí, doctor, lo que pasa es que hasta tengo que agarrarme porque he tenido en algunas ocasiones el riesgo de caerme. Y empezamos a revisar y es que tiene unos tratamientos antihipertensivos y medicamentos que afectan el sistema nervioso central, por ejemplo, quetiapina, fluoxetina, pregabalina, etcétera, que aumenta ese riesgo. Y el paciente resulta que es un paciente que le estaban ordenando la quetiapina por un trastorno del sueño y que habían otros factores psicosociales que debían abordarse y se prefiere el tratamiento farmacológico que regular la conducta o las situaciones psicosociales que el paciente tiene. Entonces nosotros podemos encontrar también resistencia del paciente porque nuestra comunidad está acostumbrada a estar centrada en el medicamento. Si voy al médico y no me ordena, ese médico es malo. Pero en muchas ocasiones el ordenamiento o el mejor ordenamiento es el que no se hace, porque hay patologías que por su ciclo natural de la enfermedad no requiere un tratamiento medicamentoso y puedo yo incrementar los riesgos de la población. Pero a la vez puedo mirar dentro de esta ruta situaciones propias del sistema. Pues que no hay el tratamiento que necesito, entonces la farmacia no se lo dio, hay que contar por otros que son los que tengo a la mano. En fin, hay una serie de situaciones que están dentro del sistema que incrementan los riesgos y que merecen que nosotros hagamos esa evaluación. Y para ello quiero contarle una historia, termino la historia y escucho a una persona que quiera hacernos algún comentario relacionado con esto. Yo les voy a presentar un personaje. El personaje se llama Pancho. Este señor que está aquí en la fotografía se llama Don Pancho. Resulta que Don Pancho era un señor, un adulto mayor, tenía más de 70 años, que estaba disfrutando de su vida de pensionado. Tenía un perro, un gato, un loro, un pececito que disfrutaba su vida tranquilamente, tomando su café, salía a pasear a sus animales todos los días, muy chévere. Resulta que su esposa llegó un día a su casa y le dijo, mijo, resulta que me encontré con Juanita y Juanita me dijo que ella, sabe que ya estamos poniéndonos viejos y ella le habían recomendado una serie de productos que consumía para estar bien, para estar activo, para estar no deprimido, sino alegre, poder dormir bien y a la vez, como uno va para viejo, tiene que pues tomar algunas vitaminas que pueden estar haciéndonos falta. Y el señor le dijo, pero es que yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna enfermedad, ¿para qué voy a estar tomando eso? Mi hijo, mira, me recomendaron esta hierbita, la hierba de San Juan, que tomar un complejo multivitamínico y a la vez ginkgo biloba, porque a veces se me pueden estar olvidando las cosas y no queremos que nos venga la enfermedad del alemán. Así le decía la señora. El señor, pero yo no tengo nada. Y la señora se le molestó. Y el señor dijo, bueno, aquí se hace lo que yo obedezca. Y el señor decidió tomarse esos productos que le recomendó la amiga de su esposa. Se tomó su hierbita de San Juan, se tomó su multivitamina y se tomó su ginkgo biloba. A los pocos días, don Pancho empezó a presentar mareo. Y ese mareo que tenía don Pancho, pues lo estaba todo incómodo y ya no se sentía bien, se levantaba de la silla y estaba que se caía y era muy, muy incómoda la situación. Y la señora le dijo, bueno, mijo, pues ya vas a cumplir 74 años. Seguramente eso es por la edad.
Sin embargo, como puede estar pasando, vamos a ir donde el médico, porque ajá, a veces los achaques propios de la edad necesitan que los médicos nos evalúen. Cuando va donde el médico lo evalúa y le dice, bueno, don Pancho, yo no veo nada malo. Sin embargo, vamos a hacer una serie de exámenes de rutina, unos exámenes de laboratorio, para ver por si las moscas, ¿no? Vamos a ver qué podemos identificar ahí. Pero como ya usted está mayor y tiene mareo, vamos a ordenarle un Centrium, una vitamina y con calcio, etcétera, para que lo tenga. Y por el mareo que tiene, le voy a ordenar una sinaricina. Le dio su medicamento a don Pancho y don Pancho, pues, ajá, se fue a tomar la muestra de laboratorio, le llegaron los resultados y resulta que los resultados mostraban una glicemia en 104, un colesterol total en 243, un LDL en 114 y un HDL en 43. Y el doctor le dijo, bueno, se está un poquitico subida el azúcar, está en un rango de prediabetes y ese colesterol LDL está allí como que en borderline. Vamos a hacer una cosita, vamos a ordenarte estos productos que nos puedan ayudar a manejar tu situación. Entonces le ordenó metformina, atorvastatina, la aspirina y que continuara con el resto. Resulta que el señor no todo se lo cubría el seguro y le tocaba comprarlo y el más contento era el de la farmacia porque le estaba entregando los medicamentos con el dinero que él le estaba pagando todos los meses. Y resulta que la pensión se le estaba acabando y adiós loro, adiós pececito, y fue saliendo de sus animales y el señor ya se sentía preocupado, estaba muy triste, cabizbajo, y resulta que empezó a presentar dispepsia, temblor, rigidez y dificultad para caminar, y resulta que también le empezó a presentar diarrea. A raíz de esta situación, decide ir al médico y cuando va donde el médico le dice, bueno, don Pancho, creo que usted lo que tiene es Parkinson. ¿Cómo va a ser? Le decía don Pancho, pero bueno, no se preocupe, que para el Parkinson tenemos un tratamiento que es efectivo. Aquí tenemos carbidopa y levodopa. Y a la vez le vamos a ordenar pramipexol para que entre los dos le puedan controlar esos temblores. Y como ya tiene tanto medicamento, don Pancho, le voy a agregar omeprazol, porque ajá, usted sabe que proteger el estómago. Entonces, como lo veo también como cabizbajo, todo triste, bueno, vamos a darle unas goticas de clonazepam para que de esa manera usted pueda estar más relajadito y no esté tan triste y a la vez pueda dormir. Resulta que el señor, que antes no tenía medicamento, ahora tenía la hierba de San Juan, la sinaricina, clonazepam, etcétera, y él estaba con síntomas de depresión, estaba con toda esa sintomatología que le comenté, y un día yendo al baño por la diarrea que tenía el señor, resulta que don Pancho se cayó, una fractura de cadera y don Pancho fallece. Todo el mundo lloraba, el que más lloraba era el de la farmacia porque ya no tenía don Pancho que le comprara los medicamentos y alguien de los que estaba alrededor de don Pancho llegó a decir, oiga, qué bueno que fue al doctor. O si no, pues yo creo que don Pancho se hubiera muerto antes, el pobrecito. Esa es la historia de don Pancho. Yo quiero abrir el micrófono, compartir con ustedes alguien, una persona que quiera decirnos algo de este caso y que de manera empírica o como se le ocurra, nos pueda contar qué observa desde el punto de vista de riesgo en este caso particular. Lo escucho. No todos a la vez. Si se parece algo a la realidad, también nos pueden comentar. Tenemos 52 personas conectadas, una solita, una sola persona que nos pueda contar algo de lo que observa desde la óptica de la seguridad del manejo seguro en este paciente, don Pancho. Ninguno, continuamos entonces. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hablo con quién? Manuel, Con ¿cómo Angélica. estás? Angélica Rodríguez, farmacéutica, y esto que tú comentas aquí, realmente llevo 14 años en el ejercicio de la atención farmacéutica domiciliaria y en la consulta farmacéutica privada, y realmente pues es una historia que vemos todos los días. Creería uno que después de 14 años o más de lo que ustedes llevan, porque claramente ustedes llevan más años que nosotros,
Ya en este punto uno esperaría que muchas cosas de estas, que no son otra cosa que falta de educación sanitaria, no estuvieran sucediendo, pero al contrario, es cuando más vemos que el riesgo no solo permea a nuestros usuarios, nuestros pacientes, sino también las generaciones de médicos que están saliendo egresados, que para una reacción adversa prescriben otro medicamento y así. Entonces, pues esta es tristemente nuestra realidad, sumado a lo que ya comentabas acerca de la falta de comunicación en las historias clínicas, que es un tema que venía muy bien encaminado ahorita con la última resolución para MIPRES, pero que hoy realmente vuelve y da un paso hacia atrás. Y esto es algo que como farmacéuticos no solo no debería preocuparnos, sino que es algo que por lo que siento yo que nos falta todavía hacer mucho. Entonces, pues esa es mi percepción del riesgo que tú estás presentando acá. Y más ahora, si lo podemos entender no solo desde el punto de vista del profesional, sino del paciente, que tenemos tan a la mano la prescripción por IA, ¿no? Nosotros ya hoy día tenemos tantos pacientes que usan la IA de manera irrestricta para mezclar allí sus medicamentos y decidir qué se toman o no. El paciente de hoy es un paciente informado. Dice que de 6 de cada 10 pacientes hoy consultan su fórmula médica en ChatGPT o en cualquier Oncopilot o en cualquier otra de estas IAs. Y si nosotros como farmacéuticos seguimos solo expectantes, pues es poco lo que podemos hacer por la salud pública. Eso es lo que quería compartir, Manuel. Muchas gracias por tu ilustración. Muchas gracias a ti por la participación, Angélica. Y mencionaste dos cosas que son muy importantes. Uno, no podemos seguir siendo expectantes en cada uno de los roles que cada profesional farmacéutico presente en esta reunión tenga. Y lo otro es que nosotros, dadas las circunstancias del entorno, del sistema, de el farmacocentrismo que se tiene en cuanto al manejo de las condiciones de salud de los pacientes, nosotros tenemos la oportunidad de agarrar, como diríamos acá en la costa, el sartén por el mango. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento y tenemos, ahorita les voy a mostrar la herramienta, que podamos utilizar para de manera eficiente mostrar que hay un camino mejor. Es decir, toda esta realidad de Don Pancho se pudo haber solucionado. Si de pronto nos hubiésemos puesto a ver de esa automedicación normal de nuestra sociedad que motiva, dependiendo del lugar donde estemos, a hacer algo que se llama alfabetización en salud. Es decir, todos los profesionales en el área de la salud, sin excluirnos a nosotros, al contrario, creo que debemos llevar la bandera en ese punto, de alfabetizar en salud a la población. Porque es que la hierba de San Juan conocemos todo el impacto que tiene a nivel metabólico ese medicamento, pero a la vez sabemos que el efecto de vértigo que puede generar el complejo multivitamínico y el ginkgo biloba. Si el médico que lo atiende identifica eso, evita formular un medicamento que en este momento está contraindicado para el manejo de vértigo y especialmente en adulto mayor, la sinaricina. Y allí se hubiese cortado esa cadena, esa cascada de prescripción y hubiésemos por lo menos prolongado un poco más la vida y la calidad de vida de este señor Don Pancho. Lo otro es que el médico y nosotros dentro de la consulta podemos identificar signos y síntomas y el método de ética, ahorita les voy a comentar, lleva de la mano la identificación de signos y síntomas que puedan ser sugestivos de una condición patológica o de un efecto adverso o de la combinación que tenemos de medicamentos. Y yo pude haber identificado que ese temblor pudo haber sido un parkinsonismo medicamentoso secundario al uso de un antihistamínico que estaba recibiendo. Ahora, ese paciente empezó a recibir una polimedicación innecesaria y ojo con lo que les decía ahorita. Ese paciente tiene, entre comillas, una prediabetes, pero este paciente tiene 74 años con una glicemia en 114 y un LDL de ciento y tanto, no recuerdo ahorita el dato, pero ese paciente, si no tiene un evento coronario previo, no es candidato a estar utilizando estatina, sino si el riesgo cardiovascular está demasiado alto. Porque es que el solo número del colesterol no es el que va a obligarme a utilizar estatina. Y yo tengo que aprender a diferenciar en el equipo de trabajo, hablando del equipo de atención sanitaria, qué paciente se va a ver beneficiado con prevención primaria y cuál no.
De tal modo, y cerrando ya esta diapositiva y este momento de la presentación, que nosotros debemos estar atentos a todo ello para poder salvar vidas, porque estamos aquí también para salvar vidas y evitar situaciones que pueden desencadenar en el paciente una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque tenemos un tsunami demográfico, nuestra población se está envejeciendo, van incrementando el número de pacientes en atención domiciliaria, y qué bueno que Angélica atiende pacientes en atención domiciliaria, porque son muy escasos los colegas que vamos a la casa de los pacientes a hacer consulta en casa. Y el médico, cuando atiende al paciente en el consultorio, da la impresión de que asume de que es una atención que hace parte de un estudio clínico controlado. Pero hay una cantidad de variables de fuera del consultorio que impactan de manera negativa en el paciente. Y no solamente es el medicamento. Entonces, todo esto me puede llevar al daño clínico y yo estoy llamado a evitar. ¿Por qué? Porque nuestros viejitos puedan estar así. Señor, protégenos de estos medicamentos que nos vamos a tomar. Y en algún momento se preguntarán, ¿y será que ya me los tomé? Todo ello para decirle que hay un problema. ¿Cuál es nuestro problema? Hay una alta demanda, aunque no nos lo esté pidiendo la IPS donde estemos o la EPS con la cual podamos estar trabajando. Hay una alta demanda. Es decir, la sociedad necesita de nosotros. Necesita que ayudemos al equipo asistencial para que se haga una individualización de la terapia. Pero es que los recursos son limitados en Colombia. Y conocemos herramientas para hacer atención farmacéutica, para priorizar a algunos pacientes. Algunos integran variables, pero no están integrando unas variables que contiene el método de ETI, que gracias a Dios logramos crear, y la escala de evaluación individual de riesgo farmacológico, que nos permitan de manera sencilla clasificar el riesgo y establecer una ruta de intervención en el paciente. Aquí les muestro algunos ejemplos de estrategias que existen del grupo de población vulnerable. Los españoles tienen también el modelo de selección de pacientes para la atención farmacéutica en pacientes crónicos en la Sociedad Española de Farmacéuticos Hospitalarios. Para aquellos pacientes que estén polimedicados, están las estrategias de los criterios Stop-Start, los criterios BIR, los criterios DRUID. En fin, hay una serie de elementos, y los más parecidos a lo que hicimos nosotros tienen que ver con la priorización de pacientes con CP2 score, pero también la evaluación de riesgo de Janus-Med. Pero hay datos que no se tienen a la mano de manera o de manera general, que nos impiden pues hacer esa valoración. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a contar con unas herramientas o una forma de trabajar que me permita transformar la práctica intuitiva en una gestión de riesgo basada en la evidencia. Y por ello creamos la escala de evaluación individual de riesgo farmacológico, que está dentro del método DETI de atención farmacéutica, que propone un enfoque basado en la evidencia para estratificar el riesgo farmacológico del paciente y orientarnos a nosotros a hacer las intervenciones y a establecer el seguimiento farmacoterapéutico que el paciente requiera. Tanto es que el método DETI necesitaba tener una definición de qué era riesgo farmacológico, porque hay definición de riesgo farmacéutico y muchas veces está asociado al tema del costo de las terapias que se utilizan para el manejo de los pacientes, y también una parte clínica. Pero acá el método define el riesgo farmacológico como aquellas situaciones adversas a las que mi paciente se está exponiendo cuando recibe algún tratamiento, pero digamos que esas situaciones adversas está condicionado no solamente por el medicamento, sino que está condicionado por las características individuales del paciente y también las características de su entorno. Y es por ello que el método DETI, que cada una de las letras tiene su significado, de hacer referencia a la información demográfica del paciente. Yo necesito saber si la edad del paciente, su sexo, el diagnóstico que tiene, si cuenta o no con cuidador en el caso de los pacientes adultos mayores, y cómo está su estado funcional. Pero a la vez yo necesito conocer cómo viene evolucionando en el tiempo, haciendo una comparación entre el estado actual del paciente, cómo estaba antes, y el tratamiento farmacológico que viene recibiendo. Yo puedo evaluar sospechas de RAMS, pero a la vez debo conocer los paraclínicos y signos vitales del paciente. Ya cuando llego a la T, tiene que ver con el tratamiento. Entonces yo debo, sí o sí, hay que hacer conciliación medicamentosa, aunque no nos guste. Y sí o sí yo tengo que medir la adherencia terapéutica, aunque eso signifique
un poquito de tiempo. Y yo no solamente debo preguntar si el paciente es alérgico, sino si ha tenido algún antecedente de reacción adversa a algún fármaco en particular. Si el paciente tiene limitaciones para manipular los medicamentos. Si el paciente puede o no puede tragar las tabletas que le estamos formulando. Si la casa, el lugar donde vive, tienen unas buenas condiciones de almacenamiento. Si ese paciente está recibiendo media tableta o una tableta, 3 tabletas juntas, porque no todas las tabletas sabemos nosotros que no se pueden fraccionar. Y también cuando existen más de 2 tabletas o más de una tableta por dosis, aumenta el riesgo de errores de administración. En fin, yo necesito tener esa información para poder orientar mis intervenciones de manera muy puntual. Y a la vez, cuando yo tengo todos esos datos, yo debo hacer un análisis. Y ahí es donde entra la evaluación individual de riesgo farmacológico. En resumen, DETI, ¿qué es? Conozco los diagnósticos, conozco el estado clínico farmacológico, conozco el tratamiento, conozco, y eso me lleva a mí a tomar una decisión de qué es lo que voy a intervenir. Es decir, es un flujo de proceso secuencial que me permite hacer una intervención oportuna luego de clasificar al paciente en riesgo bajo, moderado, alto o muy alto de presentar un problema de salud asociado con el uso de los medicamentos. Es decir, yo tengo un diagnóstico cualitativo en donde en mi entrevista puedo identificar las variables y me van a permitir cuantificarlas, variables sociodemográficas, las clínicas y utilización de servicios sanitarios y las variables relacionadas con la medicación. Y con esto puedo yo hacer un plan de intervención individual para el paciente que estoy atendiendo. Estos son, digamos que el modo estructural que el software tiene para el ingreso de la información del paciente durante la consulta. Tanto es que mucha de esta información, si tenemos historia clínica sistematizada, ya me la trae la historia. El sexo, la edad, y con el software puedo ir calculando el valor de la escala de manera automática. Importante con esto, el estado funcional y el diagnóstico. Ya cuando estamos en el que tenemos que ver todo lo que le leía hace un rato, pero hay que considerar estas 2 preguntas. ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto a su salud y desde cuándo lo padece y si toma algo para tratarlo? Yo tuve una paciente diabética no, una paciente con diabetes que no estaba controlada. Y el médico le ordenaba su insulina basal y le ordenaba la insulina preprandial y tenía metformina con linagliptina, en fin, tenía un combo bastante bueno para la diabetes y no estaba controlada. Pero no estaba controlada, ¿por qué? Porque a la señora no le gustaba apoyarse. Y ella tenía una dieta adecuada, pero no se estaba adhiriendo al tratamiento. Y a ella no le preocupaba eso. De hecho, hacía ayunos y tenía un descontrol en el tratamiento y un descontrol en el control de su diabetes. Ese paciente que requiere una buena educación y a ver al médico, oiga, estamos ordenando la insulina todos los días y la casa ya es una farmacia porque tiene insulinas almacenadas porque no la están usando. Y sin embargo, la inercia terapéutica se ha quedado en continuar y el paciente no mejora. En esos casos hay que tomar una decisión de individualizar la terapia en función de lo que el paciente realmente se va a aplicar. Esto ya se lo comenté ahorita y me va a permitir a mí dar unas intervenciones en función de si el tratamiento es necesario, si es efectivo, que yo debo sopesar riesgo-beneficio. Ahorita le contaba unos ejemplos del uso de estatina, del uso de IVP, del uso de antirresortivo, de estar utilizando ASA o estatina para prevención primaria. Yo le voy a decir, oye, doctor o equipo de atención o familiar o paciente, hay que vigilar estos signos y síntomas, hay que considerar estos ajustes de dosis o hay que hacer esta gestión administrativa que me ayuden a solucionar esos problemas que el paciente tiene. Al final, pues yo le debo hacer su reporte de las interacciones de relevancia clínica, educo al paciente y con la escala le voy a decir, oiga, doctor, el riesgo es muy alto, hay que estar vigilando esto o en su defecto hay que tomar estos ajustes. La escala inicialmente tenía 82 ítems que fue validada. Al final quedaron con 52 ítems, cada uno de ellos tiene un valor y dependiendo de la sumatoria del valor, que son a máximo, un paciente puede tener 86 puntos, me va a clasificar el paciente en riesgo bajo, moderado, alto, muy alto de presentar un problema de salud. Nosotros la validamos por expertos, había médicos, había toxicólogos,
estaban farmacéuticos, algunos eran docentes con especialidades en la rama de la farmacología o de la atención farmacéutica, y al final la validación nos mostró que la escala medía lo que decía medir y era confiable el dato que me estaba dando. De hecho, tuvo una V de Aiken de 0.98, un alfa de Cronbach de 0.70 y una W de Kendall, es decir, una concordancia entre la respuesta de los jueces de 0.83. Eso nos mostró a nosotros una validez importante y ahorita estamos en el ejercicio de la validez de constructo. Perdón, de la validez en campo. De constructo no se hizo porque no existe una escala similar que me permitiera compararla. Y este fue el trabajo que nos permitió ganar allá en Medellín recientemente el premio en primer lugar a la investigación original. Y esto es importante. La gestión segura de la farmacoterapia comienza con una estratificación objetiva del riesgo, pero no con un enfoque farmacocéntrico, sino multifactorial. Porque tenemos pacientes que están administrándoles bisacodilo por gastroctomía, algo que no debiera hacerse. Y tenemos pacientes con medicamentos de liberación controlada a los cuales le están aplicando medicamentos de esa misma forma. Tenemos pacientes con un deterioro cognitivo, con un mini mental de 4 o menor de 4 y siguen recibiendo parchecitos de ribastimina y están haciendo síncope. Algo que no le va a mejorar su deterioro cognitivo, que ya no hay que mejorar. Y tenemos pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo con este tipo o que afectan el ritmo cardíaco como el alodipino y tienen ribastimina. O tienen pacientes con ribastimina y tienen anticolinérgico, algo que va a antagonizar el efecto terapéutico de la ribastimina. En fin, yo no puedo centrarme en el medicamento, sino también en el sistema. Esas son las dimensiones, puntaje máximo 86. Esto es lo que maneja la escala, esto es lo que hace parte del software que maneja todo este proceso. Y esto es importante, la escala incluye la polimedicación, la presencia de medicamentos de estrecho margen terapéutico, medicamentos de alto riesgo, todo esto es parametrizable. Pues nosotros no lo podemos aprender en el ejercicio y sabremos cuáles son los medicamentos de alto riesgo y cuáles son los de estrecho margen terapéutico, pero es parametrizable. Medir la no adherencia o medir la adherencia al tratamiento, la automedicación, no solo es la adherencia. Hay que medir también los antecedentes de reacciones adversas y hay que tener en cuenta el tratamiento con alta carga anticolinérica y los medicamentos potencialmente inapropiados. Y esa es la pirámide que me permite clasificar al paciente en ese tipo de riesgo al cual está expuesto. Y pasaríamos nosotros de un riesgo no gestionado, donde hay una sobreactuación clínica, la presencia de efectos adversos que pueden ser tratados con más fármacos y un alto riesgo de hospitalización, a un filtro que hace el método y con la escala para tener una individualización de la terapia con el menor riesgo posible. Y termino con un caso que lo presentamos también en Medellín. Al programa de atención domiciliaria al cual hago parte, de cuidados paliativos al cual hago parte, habían remitido una paciente que había ingresado al programa posterior a estar yendo de manera muy frecuente a la urgencia por síncope y pérdida síncope, y ese síncope pensaban que era asociado a la descalibración del marcapasos que tenía la señora. La primera consulta y aplicándole el método que encontraba luego de hacer el ejercicio sistemático de la atención farmacéutica con el método, había un problema de una polimedicación innecesaria y había un uso inadecuado de los medicamentos por parte de la cuidadora, que de buena fe creía que dándole todos los medicamentos a la hora que se lo daba estaba bien. Entonces tenía clonidina, tenía valsartán con hidroclorotiazida, trazodona, tenía además clopidogrel con aspirina, y la mayoría de esos medicamentos se lo estaba dando a las 8 de la mañana. La señora permanecía dormida casi todo el día. Cuando llegamos la encontramos con una presión arterial muy bajita, que hubo que levantarle las piernas, hidratarla hasta equilibrarla, y se tuvo que hacer un cambio del tratamiento, suspender cosas que nos necesitaba, incluyendo parte del tratamiento antihipertensivo y la terapia dual innecesaria de clopidogrel con aspirina, y ya venía con una equimosis muy marcada a nivel de miembros superiores y de miembros inferiores.
Una situación que a veces se queda en el tiempo y se nos puede convertir en un paisaje, pero nosotros tenemos que contar con las herramientas para identificarlo e intervenirlo con la mejor evidencia posible. Entonces hubo que hacer ajustes de tratamiento, de horario, y eso llevó a qué? A que el paciente ya no volvió a la urgencia. De hecho, cuando ella la hija la llevaba a hacer algunos controles y lo que le decían, no me le cambien los horarios que el farmacéutico me dijo porque es que mi mamá ya nunca más ha vuelto a tener problemas. Y el problema no solamente era el horario, era el esquema de tratamiento que tenía y era una polimedicación inadecuada. Esto les recuerdo, hay escalas, perdón, hay recursos, los criterios BIR, los stop STAR, los stop FRY para pacientes de cuidados paliativos que nos ayudan a orientar un poco en la evaluación de riesgo-beneficio en esta población. Esto fue lo que tuvimos en Armenia, esto fue en Medellín, este es el diplomado de evaluación individual de riesgo farmacológico que tenemos con la Universidad de Cartagena. Aquellas personas que estén interesados en realizarlo se pueden comunicar conmigo. Ahorita vamos a abrir la segunda corte de este diplomado y en el diplomado sí se ahonda cada uno el detalle del por qué, los ejemplos, muchos casos clínicos, ejemplos que no son de libros, sino que son de la vida real, en la cual podemos ver el impacto clínico, económico y de calidad de vida que tienen los pacientes cuando se les ofrece este tipo de servicio. Porque la ciencia moderna pues aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son algunas pocas palabras bondadosas, decía Sigmund Freud, pero también hay que tener en cuenta que la vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Y nosotros que vamos para viejos también, y nuestros viejos, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras mamás, están llamados a recibir lo que necesitan. Y nosotros las, estamos aquí para ofrecerle al equipo de atención en salud un filtro, una lupa, de tal modo que se pueda simplificar, se pueda podar, se pueda identificar variables de riesgo y que podamos intervenirla, que no se convierta en paisaje, que es normal, no, es que ahí está pasando algo y se puede intervenir de esta manera. Y debemos aprender a cómo de prescribir y debemos aprender cómo poder de prescribir tratamientos que vengan de la mano con efectos de rebote y debemos saber nosotros qué tratamiento para unas edades muy particulares no son necesarios y el método nos los permite identificar. Entonces, la verdadera calidad asistencial no se mide por la cantidad de patologías tratadas ni desde el punto de vista farmacológico, sino por la calidad de vida que logramos preservar en el paciente. De tal modo que debemos tratar al paciente de manera adecuada con el menor riesgo posible, ya que el medicamento es un fármaco, una combinación de fármacos que tienen excipientes para poder ser dispuestos en formas farmacéuticas determinadas que buscan prevenir, tratar, aliviar, curar enfermedades o síntomas patológicos en animales y en seres humanos, pero muchas veces ese ideal no se consigue y nuestros pacientes terminan padeciendo de problemas de salud que con este método de atención farmacéutica pues buscamos de manera eficiente, en menos de una hora, lograr que ustedes puedan tener una consulta fina, hablando desde el punto de vista de ir a lo que realmente es importante para el paciente, intervenir al médico, al cuidador, al mismo paciente si tiene las competencias o las capacidades y de esa manera el paciente sea tratado de forma adecuada. Cuando llega viejo, quiero hacerle caso a mi mejor consejo, la vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven. Agradezco a todos los que han estado presentes acá, que han estado escuchando la presentación. Espero que este bosquejo de manera general pueda servirle para su ejercicio del día a día. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues con gusto, si está a mi alcance, les estaré respondiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, muy didáctica y concreta y sobre todo muy motivante tu charla en todo lo que tiene que ver este tema de la identificación de riesgos de la polifarmacia y las interacciones. Acá vamos a ver si, pues acá Osmaín dice que gracias. Participantes, no veo, hay una manito levantada. Angélica, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Manuel y compañeros de la Regional del Valle. Nosotros quedamos como muy interesados en conocer, Manuel, cuáles son hasta este momento qué estrategias tienes
para masificar documentos y me imagino que software como el que ustedes han desarrollado. Lo comento porque, pues como ya lo había dicho al inicio de la reunión, pues nosotros también hace rato que estamos haciendo ese servicio asistencial remoto, virtual o domiciliario, y pues son muchas las herramientas que hoy día tenemos como farmacéuticos y me refiero a software ya dedicados a eso, pero pues entiendo que el desarrollo que ustedes hicieron y que validaron va más allá, como bien lo decía tu charla. Entonces, me gustaría saber en dónde, en qué repositorio lo podríamos encontrar. No tuve la oportunidad de asistir este año a Medellín, al Congreso, pero sé que hubo muy buenas presentaciones y pues por supuesto que debe haber un material importante que podamos rotar. Entonces, esa sería una de las preguntas. Y tengo otra con respecto al tema de oncología. No sé si ustedes como grupo lo han evaluado. La herramienta o el software que han desarrollado para este tema es genérica en términos de que cualquier medicamento podría ser evaluado, está parametrizado también para terapia oncológica o solamente pues para las terapias crónicas normales que tiene nuestra población en el país. Esas serían las dos preguntas, Manuel, y agradezco mucho la orientación que nos des. Ok, respondo de manera inversa. El método no es exclusivo para pacientes adultos mayores, quiere decir que aplica no solamente desde el punto de vista etario, sino desde el punto de vista de tipo de patología, cualquier grupo de población. De hecho, dependiendo de las características del paciente, así va a sumar o a no sumar en la escala en cuanto a riesgo. Y oncología es un grupo de pacientes muy particulares que de manera, podemos decirlo, sin aplicar la escala de forma rigurosa, es un paciente que requiere la atención farmacéutica porque tiene un riesgo muy importante. Entonces, allí encontramos también ese grupo de medicamentos oncológicos, pero también todos aquellos tratamientos concomitantes, porque el paciente no solamente tiene un CA de colon, por ejemplo, es un paciente que puede ser hipertenso, diabético, tener una patología renal, etcétera, en donde se converge toda la patología. De manera genérica, eso aplica. Aprovecho con esa pregunta también a contarle de que la metodología es genérica, pero es adaptable a entornos. Es decir, es adaptable a pediatría, es adaptable a hospitalización, es adaptable a consulta externa, es adaptable a cuidados paliativos, atención domiciliaria, etc. Repositorio donde se encuentra la información. Hay una revista brasilera que contiene un artículo que fue el que ganó en Armenia. No sé si de pronto por medio de Yasmin pueda hacerle llegar los links de consulta. Aunque en el repositorio, ahora recordándolo mejor, en el repositorio de la Universidad de Cartagena, allí se encuentra también el link de consulta de ese artículo. Allí se encuentra también el documento de la tesis de grado de la maestría que contiene todo esto que estamos hablando acá. Y está también en Vitae, hay dos artículos, en la revista Vitae hay dos artículos que detallan de manera muy concreta estudios que derivan de esto. Y ahí entro con parte de la respuesta de la importancia de la metodología. Y es que la metodología te permite ir cuantificando variables que al final tú puedes tener indicadores para mostrar. ¿Me explico? Si tenemos cada una de las variables de la escala medida en cada consulta o registrada en cada consulta, yo puedo saber en el periodo que defina para poder hacer el estudio cuál es el número cuál es la proporción de pacientes no adheridos que yo estoy atendiendo. Pero a la vez puedo yo tener allí la prevalencia de pacientes con reacciones adversas que haya presentado. También puedo tener la polimedicación y medirla y hacer mis estudios de polimedicación, de prescripciones potencialmente inapropiadas. En fin, cada uno de los puntos de la escala lo cuantifica y al cuantificarlo tienes tus indicadores. Adicional a eso, los hallazgos dentro de la consulta por medio del método te permite identificar incidentes dentro de la atención en salud. Entonces encontramos los errores de prescripción y también lo cuantifican. De dispensación, de almacenamiento, el número de interacciones medicamentos de relevancia clínica. Vamos a encontrar también la presencia o los hallazgos de medicamentos vencidos o averiados en la casa. En fin,
Es decir, cada uno de esos ítems que te menciono y otros que son de fácil registro durante la consulta te van a llevar al final a contar con unos indicadores de manera automática para presentar en un comité de farmacia terapéutica o para hacer estudios de investigación, como lo que presentamos en Armenia, como algunos de los que presentamos en Medellín, como uno que presentamos hace ya años en Bogotá con relación a pacientes con Alzheimer. Y bueno, salen de manera fácil datos para hacer estudios internos o estudios de investigación más a fondo que quiera realizar. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Wilmer. ¿Qué más, Manuel? Un placer saludarte después de tanto tiempo. Así Felicitarte es. también por todo el trabajo que has hecho, muy interesante. Eh, Me parece también que con el respeto que hay en el auditorio médico, eh, en mi caso, pues como trabajo en el hospital departamental de Villavicencio, hay veces que también los médicos normalizan la parte de las reacciones adversas y cuando se les va a intervenir, pues toca llegar con muy buenos argumentos para poder cambiarle esa perspectiva que tienen, pues, de cómo tratar las enfermedades, ¿cierto? La compañera Angélica dijo algo también muy cierto, que las nuevas generaciones tienen también que ir adaptándose, digamos, a los nuevos trabajos que se están haciendo. Tu trabajo es muy interesante porque individualiza el paciente y no se generaliza como la enfermedad y ellos deben tener en cuenta que cada paciente es un organismo único, ¿cierto? Y que se debe tratar individualizándolo. Entonces no era eso, aportarte eso, que excelente el trabajo. Muchas gracias, Wilmer. También, rato sin verte, qué agradable saludarte. Contarle que está la escala que hablamos, la escala de evaluación individual de riesgo farmacológico, que hace parte del esqueleto del método de atención farmacéutica, que es el método DETI. Pero para entrar el paciente a hacer la atención farmacéutica, ustedes podrán tener los criterios que hayan definido en sus instituciones. Pero nosotros también tenemos una escala más breve, que es la NECAF, así se llama, NECAF, que traduce necesidad de atención farmacéutica. Esa escala, cuando la aplicamos de manera global a toda la población que contamos en la IPS o en la aseguradora que puedan estar trabajando, me lleva a seleccionar de la totalidad de la población quienes necesitan atención farmacéutica. Y arranca con una pregunta sorpresa. Y de esa pregunta sorpresa, si la respuesta es sí, ese paciente necesita atención farmacéutica, por lo menos una atención farmacéutica general. Y de ahí en adelante hay otro grupo de preguntas que dan puntaje y según el puntaje yo puedo establecer si la atención farmacéutica que necesita es una atención farmacéutica general o una atención farmacéutica por un químico farmacéutico especializado. ¿Y por qué eso? Porque hay que reconocer de que nuestra profesión es muy amplia y muchos de nuestros colegas han estado creciendo de manera muy particular en unas áreas de la atención en salud y hay casos concretos que requieren una atención farmacéutica especializada. Y esta escala, la NECAF, me permite ser como la puerta de entrada si el paciente necesita atención farmacéutica y si la atención farmacéutica que requiere es por un químico farmacéutico general o por un químico farmacéutico con un grado de especialidad que pueda abordar el caso particular que se está atendiendo. Muchísimas gracias, Manuel. Tienes notas de felicitaciones acá en el chat. De Lida dice que es un riesgo la autoprescripción. Osmaín agradece y felicita por la charla, lo mismo que Jonathan Taus. Omaira, excelente presentación. Por acá hay un comentario de Fe Margarita Galeso. Excelente, es importante ver al paciente de forma integral y en la atención farmacéutica realizar conciliación de medicamentos, aplicando paquetes instruccionales y siendo partícipes en la seguridad del paciente, previniendo riesgos. Esperemos que con la interoperabilidad y poder ver los profesionales de la salud, la historia clínica en línea, realicemos una buena atención. Y muy interesante alfabetizar al usuario en el uso seguro y racional de los medicamentos, así como enseñarles cómo aprovechar la consulta con el equipo multidisciplinario.
Son los comentarios que hay acá en el chat. Ahí está la mano levantada de Jonathan Taús y sigue Adrián. Adelante, Jonathan. Jonathan, Muy buenas noches a todos. Buenas Saludos noches, a Jonathan. todos. bienvenido, adelante. Felicitarlos por tan excelente trabajo y lo valioso de la aplicación en el mundo real, que es lo que se busca hoy en día, ¿no? Quiero preguntarte acerca de las posibles dificultades que te encontraste con respecto a la calidad del registro clínico y qué se podía hacer en cuanto a la educación al personal asistencial acerca de las mejoras de esos registros clínicos que ayuden a optimizar y a sacar el mayor beneficio de esta herramienta. Pues, Jonathan, comentas algo que, por lo que dices, sigue demostrando que es una debilidad general en diferentes departamentos aquí en Colombia, la calidad de registro clínico. Algunos han querido también tomar esos registros para hacer análisis con inteligencia artificial y una de las debilidades que encuentran es la calidad del dato. Sin embargo, eso se va trabajando en función de una palabra que hemos repetido, yo creo que la hemos mencionado como unas 5 veces, si no me equivoco, y es la alfabetización. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos una visita recientemente en la IPS donde trabajo acá en Cartagena, con relación a la recertificación en la metodología New PALIS para, para brindar servicios de cuidados paliativos. Y uno de los fuertes que tuvimos nosotros, aparte de esto de investigación, estuvo la calidad de la historia clínica. Y es una situación que era evidente, pero con educación que incluye los riesgos médico-legal, se va puliendo poco a poco esa calidad del dato. Y mucho más que nos debe llevar a nosotros, y precisamente esta mañana hablaba con una enfermera del equipo nuestro, decía, mira, es que el médico cuando vaya a atender al paciente debe tener en su pantalla del computador, si no tiene computador escrito allí en su escritorio, en un papel, en un documento, la fotografía de quién es el paciente que yo voy a atender, no la fotografía tomada con una cámara, sino esta paciente se llama tal, tiene tantos años, sus diagnósticos son estos, el químico farmacéutico dijo esto, la enfermera dijo esto, el nutricionista dijo esto, y de manera clara contar con insumos suficientes para la toma de decisión clínica por parte del médico tratante. Pero esa brecha que comentas ahorita de la calidad del dato, sí, por acá a nosotros nos ha servido el tener unos espacios de educación entre nosotros y en saber de que la calidad del dato es buena para la atención en salud, pero también que puede llevarme a solucionar o a salvarme de una situación médico-legal que se pueda presentar. Y ahí entra eso, la alfabetización, el educar, no solamente en temas farmacológico y en temas de fisiopatología, etcétera, sino o de farmacoterapia, sino también en temas relacionados con la estructura organizacional, de cuál es la ruta, las rías, las mías, etcétera, porque eso es necesario que todo el equipo lo conozca. Muchas gracias, Manuel. Por favor, adelante, Adrián, con su pregunta. Hola, señor Manuel, ¿cómo está? Muy bien, Adrián, buenas noches. No sé si se acuerda de mí. Interesante y lo felicito por ese trabajo. Mi pregunta es sencilla, ¿cómo ha sido entonces la percepción del equipo médico en especial sobre el método en la atención farmacéutica y sobre todo en las intervenciones farmacéuticas que usted realiza? ¿Ha aumentado la aceptación o qué experiencia tiene que nos pueda destacar? Porque usted sabe que como químico farmacéutico hacer seguimiento y atención y enfrentarnos con el personal médico y especialmente el especialista es retador. Sí. Mira, este método comenzó alrededor del año 2005. Yo estaba trabajando en el Hospital Boca Grande acá en Cartagena. Y yo decía, oye, pero si hay método DADER, ¿por qué no puede haber método DETI? Porque de manera simple, yo les he mostrado una de las diapositivas, es que muchos de quizás los que estamos aquí conectados quieren y están haciendo atención farmacéutica, pero una de las debilidades que encontramos es que el método DADER es muy extenso.
requiere o demanda mucho tiempo y es bastante complejo utilizarlo como herramienta para hacer una atención en un hospital o en una consulta en donde el sistema me pide 20 minutos, media hora y algunos 40 minutos y muy poquitos una hora para hacer la atención farmacéutica. Entonces, eso para decirte de que el camino no fue sencillo. En la parte hospitalaria hubo resistencia inicialmente, estoy hablando de los años 2005, pero poco a poco, en la medida en que se fue mostrando en espacios diferentes al caso clínico del paciente, sino en espacios de educación continua, en donde no seamos espectadores, sino en que mostremos también nuestra evidencia, eso ayuda a cambiar un poco la percepción del equipo de atención en salud para la decisión que se vaya a tomar. Yo conozco colegas nuestros que en muchas instituciones el médico no toma la decisión si el químico farmacéutico no está ahí. Eso es lo que hay que seguir ganando. Con lo de la metodología, migro en el tiempo. Yo luego llegué a la San Juan de Dios y allá la perfeccionamos para el área de unidades de cuidados intensivos y empezó a variar todo el tema de indicadores y con los indicadores que mostraba el método ayudaba a tomar decisiones administrativas en cuanto a uso seguro de medicamentos. Es decir, nosotros nos convertimos en un pilar importante en cuanto a la seguridad del paciente, que hubo que sacar, me acuerdo yo, de los indicadores de seguridad del paciente, todos los indicadores relacionados con medicamentos, porque cuando aparecían las barras de los hallazgos de las actividades activas que hacíamos nosotros con el método, eran demasiados en comparación con los reportes voluntarios que tenían en las diferentes áreas. Entonces, eso tampoco fue sencillo, pero con esos espacios se ganaron. Luego, yo había hecho una propuesta a la Fundación Ser Social, que es donde estoy laborando ahorita en este programa de cuidados paliativos y atención domiciliaria y también de pacientes de consulta externa. Y allí yo le había hecho una propuesta de todo esto que ya había funcionado y había quedado allí. Y luego de un año más o menos me llaman a pedirme que en medio tiempo lograra implementar todo eso en un programa de atención domiciliaria. Pero lo que se hizo de una para poder conseguir eso es que nos conociéramos y cuáles eran los roles de cada uno y cuál era el aporte que cada quien le iba a dar en la atención. Y el médico va a tener ahí de la mano mi intervención de manera clara y mi sugerencia, no limitarme, tome el medicamento con agua o solamente distáncielo, la levotiroxina del desayuno o de un antiácido, por ejemplo. No, es decirle, oiga, doctor, esta hemoglobina glicada que tiene el paciente está en 5.2. Tiene insulina, tiene otros antidiabéticos, tiene altísimo riesgo de hipoglicemia, pero las guías de práctica clínica nos están recomendando de que una hemoglobina glicada yo no la puedo tener por debajo de esa meta. Al contrario, en estos adultos frágiles, yo puedo tener una hemoglobina glicada de 7.5 a 8 y yo voy a dar elementos para, digamos que sólido para la toma de decisión en qué suspendo y qué no suspendo. Pero ha sido constante. Al comienzo era más complejo. Ahorita todavía hay algunas cosas que se vuelven un poco complejas y es porque a veces la intervención nuestra es hoy, por ejemplo, pero la próxima consulta del médico es en 15 días o en un mes y a veces se puede diluir en el tiempo. Esa es una de las debilidades. El tema de la aceptación, pues hay un número importante de cambios en los tratamientos y observamos lo que le mostraba ahorita. El paciente no tiene novedades. Yo tenía una paciente que luego entró a cuidados paliativos que venía con los inhibidores de GLP-1 de larga data, estuvo obesa, oiga, tenía un índice de masa corporal de 28 en la actualidad, perdón, de 22 creo que era lo que tenía. Eso no hacía nada ahí, al contrario, aumentaba los riesgos de ella y tenía metformina y estaba con inmunosupresores y hacía infecciones urinarias de manera recurrente. Hubo que hacer un cambio total del tratamiento, pero ya eso es manejable. Limitante, los especialistas que no hacen parte de la red de prestación de servicio de nosotros, hablando de lo actual. Pero entramos también a abordar y a establecer relaciones con ellos que nos ayuden a que ellos vean el entorno holístico del paciente y no el pedacito que le corresponda, en donde el tratamiento antipsicótico que le ordenan a un paciente con hipertensión arterial o con una hiperplasia prostática benigna que tiene medicamentos que afectan la presión arterial, ese paciente hay que decirle que hay que estar atento que se me puede caer. O hay que estar atento a que puede estar haciendo un estreñimiento secundario a eso. Y a veces encontramos pacientes que tienen tratamiento con opioides y que no están recibiendo laxantes. Entonces, esos hallazgos con la educación
y no es sencillo, se van ganando los espacios. Gracias, señor Manuel. Muy amable, Manuel. Acá hay unos comentarios y una pregunta en el chat. Bueno, el rector Fernando Puello da sus agradecimientos por este evento. Es un placer a nombre de la Regional Valle hacer toda esta labor. Por acá pregunta Nicolás Álvarez, ¿cómo hacer para que un paciente no asista a diferentes niveles de atención? Dice que en su trabajo diario ve mucha duplicidad de medicamentos con pobres registros en la historia clínica. Esa pregunta es bien complicada. Es complicada porque es multifactorial y tiene un componente social importante. Pero insisto en el tema de la alfabetización. Una de las cosas que hago cuando hago la consulta de mis pacientes, hasta decirle, oiga, cuando usted vaya donde el médico, tiene que orientar, tiene que decirle al médico algunas cosas que son importantes para que él decida qué hacer con el manejo que le vaya a dar. Usted tiene que llevar la lista y parte de la intervención nuestra incluye el horario de administración de los medicamentos. Y como nosotros hacemos la conciliación, le he insistido a los médicos y a las enfermeras, la conciliación debe ser obligatoria de todo profesional que hace una atención clínica de un paciente. No es exclusividad del farmacéutico. No solamente porque no hay químico farmacéutico en todo momento, sino porque es que es algo inherente a la decisión que va a tomar el médico. Entonces tiene que haber una buena conciliación. Entonces, ¿qué hacemos para que el paciente no consulte tanto médico? Es un tema que va de la mano de la educación de la aseguradora, de la misma, a veces encontramos hasta demanda inducida por el mismo equipo de atención en salud y es complejísimo, pero lo que podemos aportar nosotros es la educación de mostrarle que la policonsulta, que es una de los ítems de las variables de la escala, el hecho que un paciente consulte a más de 2 médicos de manera continua, eso aumenta el riesgo de duplicidades terapéuticas o de interacciones de relevancia clínica que pueden estar desconociendo uno de los 2 médicos por no tener toda la información del otro médico que lo está tratando. Entonces, esa policonsulta, enseñarle al paciente de que se convierte en un riesgo. Yo he tenido pacientes que van al neurólogo, al psiquiatra, al nefrólogo, al gastroenterólogo y son los precisos pacientes polimedicados y que nunca están bien. Son los pacientes que nunca se sienten bien. Yo tenía una paciente, y yo sé que estamos alargándonos mucho, pero es que todo esto va de la mano de la misma experiencia que uno ha tenido con la práctica clínica. Yo tengo una paciente que esa paciente tenía 26 medicamentos de uso crónico. Así la cogimos nosotros. Y no te voy a decir, o no les voy a decir, que duró 3 meses, 4 meses, 5 meses para lograr bajarle el número de tratamiento innecesario de ella. Fue poco a poco, porque tampoco hay que desescalar de manera abrupta ni todos los medicamentos de una. Porque también hay que ir ganándose la confianza de los cuidadores o del paciente para que se dé cuenta de que eso que estaba tomando no era seguro. Esa señora estaba encamada con sonda de gastrostomía, permanecía todo el día dormida, tenía estreñimiento hasta 7 días, debía recibir laxante y no era solamente un bisacodilo o una lactulosa, no, tenía bisacodilo, lactulosa, Evalax y le colocaban enema y antes del enema, le llegaban a colocar picosulfato, dosis de picosulfato porque no hacía deposiciones. Tenía una altísima carga anticolinérgica y tenía una polimedicación que incluía vitamina, antiparkinsoniano, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque iba al gastroenterólogo, al psiquiatra, en fin, y muchos no iban, sino que el familiar le llevaba, iba a la consulta, el paciente estaba en la casa, quien iba era el familiar, iba el familiar a la consulta, le contaba cómo veía el paciente y luego le hacían las formulaciones. Y eso se llama inercia terapéutica. Y cuando uno hace estos ejercicios, tiene argumentos para demostrar que esa inercia terapéutica está haciendo daño. Y podemos tener evidencia objetiva, no solamente por lo que uno ve en el paciente, sino también por lo que observa en los laboratorios clínicos, que algo no está funcionando bien. Esa paciente ya no tiene los 26 medicamentos con que la conseguimos.
Eso nos duró 6 meses. Pero comenzamos y parte del ejercicio hasta tocó llamar, me acuerdo yo, a un internista por si de pronto era el tema de la concepción de las especialidades de cada quien, en fin. Y costó, pero tocó acercarse y ganarse la confianza de la familia, demostrarle de manera técnica pero simple del porqué de las cosas. Y ahora no tiene eso, ahora tiene 12 medicamentos de uso crónico, la señora abre sus ojos, se comunica con ellos, tiene interacciones con sus familiares, algo que antes no tenía, ya no usa laxante, ya no tiene ni siquiera los antiparkinsonianos que tenía, ella tenía parches también para el manejo de una demencia que habían diagnosticado como Alzheimer de hace mucho tiempo, no tiene nada de eso, ya no tiene omeprazol, que eso era frecuente, todos los meses era el omeprazol ahí en la fórmula, ya no los tiene, pero eso es una secuencia y por eso es que a veces no voy a hacerle seguimiento farmacoterapéutico, pero es que si el seguimiento o la atención farmacéutica no tiene el contacto con el paciente y no conoce el entorno del paciente, nos podemos estar convirtiendo en farmacéuticos de historia clínica escrita con todas las debilidades que podamos encontrar con eso. Pero yo debo hablar con el paciente, debo conocer lo que está pasando, debo saber lo que se está tomando, porque muchas veces eso ni se lo toman en la casa. No es fácil. Para que no vayan, toca ganarse la confianza y educarlos, para que puedan ellos entender de que más no es mejor. Excelente, Manuel. No te preocupes, ciertamente nos hemos extendido, pero definitivamente no hay nada como el compartir la experiencia, ¿no? Es lo fundamental y bueno, los colegas aún nos están acompañando y hay dos elementos acá que nos comparte Angélica. Dice el primero, dentro de la metodología tuvieron en cuenta factores psicosociales como por ejemplo si el paciente tenía una red de apoyo para el consumo de sus medicamentos o si el cuidador era de tercera edad. Y una Sí, claro. segunda, ¿sí? Sí. ¿La respondes de una vez o te hago la Bueno, segunda? a la segunda y la respondo toda luego. Bueno, la metodología está adaptada al contexto colombiano, como por ejemplo, se tienen en cuenta temas como la falta de recursos para ir a retirar los medicamentos en la farmacia, el desabastecimiento de los mismos, e inclusive, bueno, yo le adicionaría los grupos étnicos. Sí. Mire, yo les decía hace un rato que la metodología es genérica, pero tiende a incluir las variables que la literatura ha mostrado y nuestra experiencia pues ha evidenciado, valga la redundancia, que están allí presentes. Recuerden que la escala tiene 3 dimensiones grandes. Una, la sociodemográfica. Yo desde que veo que el paciente tiene más de 60 años, ese paciente es un paciente especial. Ese paciente no se puede tratar igual que cualquier otro. Y debo evitar caída, y debo evitar isquemia, y debo evitar una serie de condiciones que pueden estar relacionadas con el tratamiento. Y ya yo sé por dónde tengo que meterme en cuanto al abordaje de la consulta. La pregunta que hacían de la dependencia, miren aquí está. De hecho, la dependencia del cuidador es el segundo ítem de la escala relacionada con la dimensión de la variable clínica y de utilización de servicios sanitarios. Si el paciente depende de un cuidador, eso conlleva un riesgo, porque muchas veces ese cuidador, de hecho, dentro de la historia aparece, yo tengo que ver si el cuidador tiene o no limitaciones para la manipulación de los medicamentos. Porque es que si existe la limitación, con nosotros, hablando de atención domiciliaria y cuidados paliativos, tenemos equipo psicosocial y empezamos a derivar y a remitir pacientes para ajustar esas condiciones que son riesgosas para el manejo del paciente. Entonces necesitamos un cuidador idóneo y hay que ayudarle a cómo poder establecer un cuidador idóneo. Necesito tener un tratamiento lo más simple posible para evitar al máximo que no haya adherencia o que haya un uso inseguro o inadecuado de los medicamentos. Muchas veces el cuidador efectivamente puede ser el esposo o la esposa y están ambos mayores. Algunos tienen trastornos cognitivos. Vienen entonces los hijos, los nietos, etcétera. En algunos casos hasta los vecinos ayudan con eso. Entonces, sí, aquí está, mira, dependencia del cuidador. Y esa dependencia del cuidador abarca lo que estabas comentando ahorita. El tema de costos, de recursos. Miren, yo ahorita la mayoría de mis pacientes, los que atiendo son de régimen especial y ese tema no impacta tanto aparentemente. Pero hay un tema de desabastecimiento en Colombia también y todas las aseguradoras
Todas las aseguradoras buscan tener un uso racional desde el punto de vista económico de las tecnologías que tienen. Yo les mostraba un cuadrito ahorita de algunos estudios, algunos laboratorios, algunos tratamientos que no son necesarios y que encarecen esto. Pero también hay moléculas que pueden ser más factibles. Ejemplo, dentro de los estudios que hemos estado revisando con relación al manejo de los pacientes que requieran, por ejemplo, una liraglutide o una semaglutide, desde el punto de vista de costo, es más económica una que la otra, liraglutide no, la linagliptina con la sitagliptina. Es mucho más económica la sitagliptina que la linagliptina. Y en cuanto a la efectividad, no hay una diferencia importante. Y ahí entramos nosotros a mirar si el paciente no tiene deterioro renal, podemos hacer una intercambiabilidad. Y si tiene enfermedad renal no tan grave, podemos hacer ajustes con la sitagliptina. Pero ya queda también al final, si el deterioro renal es muy grave, a juicio del médico. Pero entramos nosotros a brindar alternativas costo efectivas. Lo otro está dentro de las presentaciones. Pues no sé si a ustedes les pasa, pero a veces encontramos pacientes que tienen una buena capacidad para deglutir y le están ordenando alimentos para propósitos médicos que vienen líquidos. Oiga, está el polvo que es más económico y ayudamos al sistema. Y lo mismo ocurre de los sobrecitos de lactulosa cuando hay frascos de lactulosa que puede salir más económico. Pero cada quien sabe cómo son los costos de los productos que están manejando y ese ejercicio de la mano con el análisis clínico lleva a la toma de decisiones de qué es lo que voy a formular. Ahora, la deficiencia en cuanto a la farmacia de no tener los productos es un poco más complejo y que yo creo que es necesario hacer reingeniería de cómo estamos haciendo la prestación de los servicios de salud. Porque es que la farmacia es un establecimiento de salud y tristemente en Colombia muchos, los que están fuera del sistema, no se manejan de esa forma. Pero nosotros tenemos que llegar al punto, como la norma ha querido recientemente, a estar metidos dentro de la atención y que conozcamos diagnósticos y que conozcamos alternativas y que tengamos protocolos de intercambiabilidad, que podamos tener la posibilidad de decirle, doctor, usted hace parte de la red, este medicamento que está formulando, yo tengo una apreciación relacionada con el paciente no está adherido porque resulta que la tableta no se la puede tragar. Esta alternativa es mucho mejor. Y resulta que eso cambia la calidad de vida y la manera de manejo la manera de atender o de brindarle el servicio de atención en salud al paciente. No sé si con eso logro responder un poco a la pregunta. Pues yo diría que sí, porque pues con mucha claridad. Entonces, pues acá excelente, experiencias compartidas. Claudia Bedoya es la que coloca este comentario. Y bueno, no hay más preguntas en el chat, ni veo más personas con la manito levantada. Son las 8:32 de la noche. Yo creería que estaríamos dando por terminada la sesión. Acá dicen que muy claras la respuesta. Muchísimas gracias. Yo simplemente una anotación para todos los colegas, sobre todo los que están en el área asistencial y en general, es que como químicos farmacéuticos también tenemos que asumir el rol de en ocasiones ser pacientes y es importante también hacer la pedagogía tanto con nuestros familiares, nosotros mismos y los médicos en el cual estamos acerca de la importancia de detectar a tiempo interacciones medicamentosas e indicaciones alimentarias y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que decía Manuel al inicio del uso de productos naturales. Sí, el hecho de que sean plantas medicinales no quieren decir que sean inocuas. También pueden ser tóxicas y pueden generar interacciones con muchos de estos con muchos medicamentos de síntesis homeopáticos o cualesquiera que sea. Entonces, es muy importante que inclusive nosotros en el rol de pacientes en ocasiones nos pongamos a revisar también con elementos de medicina basada en evidencia, la detección temprana de todo este tipo de interacciones, de reacciones adversas, que cuando se detectan oportunamente realmente podemos salvar vidas, inclusive la nuestra. Entonces, creo que es un tema sumamente importante
ha sido una bonita oportunidad que hoy con una persona tan experta desde el hacer, desde la investigación, desde la docencia, nos ha compartido toda su experticia en estos elementos, como lo ha sido Manuel. De verdad, muchísimas gracias. Respeto y admiración y felicitaciones por toda la labor realizada. Seguimos adelante, seguimos acá desde la Unidad Regional Valle, reiterando la invitación a que se inscriban los que deseen ser conferencistas, diligencia en el formato de asistencia, y recuerden también suscribirse al canal de YouTube de la Regional, donde podrán encontrar las grabaciones, la gran mayoría de las grabaciones de nuestros jueves farmacéuticos. Entonces, pues Manuel, un abrazo, muchísimas gracias, felicitaciones. Y por acá están solicitando los datos del diplomado. Manuel, por favor, me los escribes y los puedes escribir en el chat, es tan amable. Ok, si quiere voy a anotarle mi teléfono. Pueden comunicarse conmigo y a través de mí puedo hacerle llegar las fechas de inicio, los costos, todo lo que se Sí, está organizando con el diplomado. exacto. De hecho, pueden ver que está el correo electrónico mavilap2@unicartagena.edu.co, líder proyecto asifarintegral@gmail.com, y el número de celular del colega es 310-727-3535. Compartido estos datos personales con la autorización del colega, que ustedes pueden ver que lo está proyectando directamente, esto por temas de protección de datos. Entonces, para los fines pertinentes, no Sí, está de más decirlo. claro que sí. Entonces, pues no siendo más, colegas, un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves farmacéutico con un nuevo tema de interés para todos. Feliz noche y reparador descanso. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buena noche. Gracias a